Bueno, entonces vamos a hacer tereré. Entonces le vamos a poner hielo, en lugar de poner agua hirviendo y un poquito chorrito de agua fría, pues era la mañana y quiere tomar mate, lo que vamos a hacer es, como ya la tarde y hace mucho calor, vamos a hacer tereré. ¿Cómo se hace tereré? Bien, se pone el hielo así, no sé qué más en el agua, y eh, se prepara con básicamente agua y hielo. ¿Sí? Entonces me voy al freezer, rompo los pedazos de hielo, así le pego con un martillo o algo, y lo meto adentro del termo. ¿Sí? Entonces pongo hielo. Hielo. Le voy a meter 250 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Voy a meter 250 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Luego esto lo lleno con agua. Le pongo agua líquida. Y esto van a ser, más o menos para hacer un litro, 750 gramos de agua líquida a una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Sí, acá el hielo va a estar a menos 10 y el agua líquida va a estar a 25 grados centígrados. Bien. Esto sí ya es un problema que nos pueden llegar a pedir les pueden llegar a pedir cuál sería la temperatura final o el estado final de esa. ¿Qué me voy a encontrar? Después de un tiempo abro el termo y con qué me voy a encontrar, qué temperatura va a tener ese termo. Entonces, todo eso se resume en la siguiente pregunta. ¿Cuál será el estado final dentro del termo? Entonces, ¿cuál va a ser el estado final dentro del termo? Y el estado final puede ser, ¿será todo hielo? ¿Será todo agua? ¿Será? ¿A qué temperatura va a estar? Son 4 preguntas que hay que responder. 4, esas 4. En realidad se responden las 4 al mismo tiempo sacando el numerito ese de la temperatura, básicamente. Pero básicamente yo no sé qué temperatura va a tener eso. Me dicen ahí. O sea, mezclo dos cosas y el resto es un misterio. ¿Qué va a terminar? Eso es un misterio. No sé si va a ser todo hielo, si este hielo, por ejemplo, que está tan frío, menos 10 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, ¿será que el hielo se va a congelar al agua? ¿O será que el agua va a derretir al hielo? Vamos a ver, sí, es muy difícil saber eso, porque son diferentes los CP, está el tema del calor latente de fusión del hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Todo hielo? Es muy difícil. ¿Será todo agua? Puede ser. ¿Será mezcla de hielo y agua? También puede ser. ¿A qué temperatura va a estar? No tengo la menor idea. Sé por experiencia, porque yo hice tereré alguna vez, muchas veces hice tereré, imagino que ustedes también, algún día de calor, les habrán pasado la idea, mezclaron agua con hielo. Y saben que esa agua se enfría, o sea que no va a estar a 25, va a estar a menos de 25. Bien, entonces,
esa agua se va a enfriar, pero no sé si va a fundir al hielo, o sea, se va a enfriar, le va a entregar calor al hielo. El hielo, parte del hielo seguramente se va a derretir, pero no sé si se va a derretir todo. O sea que es toda una incertidumbre en este. Una gran incertidumbre. Es un problema muy, muy difícil, que obviamente es lo que toca. ¿Sí? Obviamente que es lo que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque es un problema muy difícil. Nos encanta tomar problemas difíciles. Entonces, vamos a encararlo con alguna estrategia, ¿sí? Ya el Q1 más Q2 igual 0 no me sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Acá mucha gente plantea el Q1 más Q2, hace lo mismo que yo hice en el anterior, y se encuentran con que todo el ejercicio está mal. Bien, acá vamos a ver por qué se planteó. Del ejercicio anterior estaba bien, ahora no va a servir para nada, va a estar re mal, no va a servir absolutamente para nada. Bien, entonces vamos a ver una de las tantas maneras que hay de resolverla. Hay muchas maneras de resolver estos problemas dificilísimos, pero yo les voy a dar mi preferida, que es, primero, como no tengo idea de qué va a pasar al final, sé que la temperatura va a bajar, va a ser menor a 25, se va a enfriar, pero la parte crucial es no sé si va a terminar en una mezcla de agua y hielo. Bien. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta, importante, muy importante. ¿Sí? Súper importante. La mezcla de agua más hielo, que sería, acá el agua, sabemos que el agua es líquida, y el hielo es sólido, y son la misma sustancia, agua, si el hielo es agua, llamamos hielo, bueno, llamamos hielo, pero es agua sólida. Entonces, una mezcla de dos de la misma sustancia en dos estados de agregación siempre va a estar, siempre va a estar ¿a qué temperatura? Adivinen, ¿qué temperatura? ¿A qué temperatura va a estar una mezcla de agua y hielo? A 0 grados. Muy bien. A 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión o de cambio de estado. Perfecto. Y eso va a ser con cualquier sustancia, una mezcla sólida, líquida. Esa sustancia va a estar a la temperatura de fusión de esa sustancia. Si tengo una mezcla de plomo sólido y plomo líquido, va a estar a la temperatura de fusión del plomo. Bien, y esto es súper importante, esto es muy, muy, muy importante, muy importante. Muy, muy. Creo que no hay nada más importante que eso. Siempre la mezcla de agua y hielo, porque es un sólido o un líquido, de la misma sustancia, siempre va a estar a su temperatura de fusión, que en este caso es 0 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo borro. Entonces, voy a hacer la estrategia va a consistir en la siguiente. O sea, para este tipo de problemas son súper dificilísimos. Estrategia. Mi estrategia. Dibujar el gráfico temperatura versus módulo de Q para, para los 250 gramos de
H2O líquido y de los, no, perdón, 750 gramos de agua líquida y de los 250 gramos de hielo. Y ver dónde se cruzan. Y ahí va a estar el punto de equilibrio. Y ahí va a estar el punto de equilibrio y que me va a responder todas esas preguntas que yo me hice al principio. Bien, entonces vamos a hacer esa estrategia, dibujar el gráfico como si fueran dos cosas separadas y ver dónde se cruzan, ¿sí? Bien, entonces, y lo voy a hacer en dos colores distintos, importante, dos colores diferentes para cada uno. Y entonces, esta va a ser la estrategia, por lo menos la que yo más utilizo cuando desconozco la temperatura. Bien. Vamos a hacer primero voy a hacer primero la del hielo, ¿sí? O la del agua. Pero primero voy a hacer la del hielo. Y acá voy a hacer cuentas auxiliares. Es para hacer el gráfico. ¿Por qué son auxiliares? Porque no son las cuentas. No estoy resolviendo en estas cuentas. Para graficar nada más, ¿sí? Entonces acá voy a poner todas las cuentitas auxiliares. No van a ser las cuentas que resuelven el problema. Eso es importante que sepan. Y estas son cuentas auxiliares para hacer el gráfico. No resuelven todavía. Bien, vamos a ver. Entonces voy a primero marcar el cero. Acá, temperatura en grados centígrados. Vamos a poner acá a menos 10. Y acá, 25 era, ¿no? La temperatura inicial. ¿25? No me acuerdo. Sí, sí, profe. Entonces vamos a marcar siempre la temperatura de cambio de fase. Y acá voy a hacer las cuentitas auxiliares para... Bien, primero quiero graficar la evolución de los 250 gramos de hielo, que va a tener una capa, ¿sí? Me olvido del otro agua, ¿eh? Cuando hago uno, me olvido del otro. Me dicen, pero el agua, el otro no. El otro agua no pasa nada. Voy a hacer el del hielo solo, la evolución del hielo solo, que yo sé que el hielo va a recibir calor. Entonces voy a poner este hielo a menos 10 grados recibiendo calor. Le voy a calcular todos los calores que recibe hasta cambiar de régimen, desde el calor sensible a calor latente. Entonces voy a calcular primero el calor que necesita el hielo. Yo sé que la evolución del hielo va a tener esta forma. Primero va a subir su temperatura hasta acá, 0, después va a permanecer constante, después se va a fundir todo y después va a ser algo así. ¿Sí? Después, esto es más o menos la forma del gráfico para el hielo. Esto va a tener un calor, que yo lo podría calcular en las cuentitas auxiliares que están ahí, y va a haber otro calor acá, que también lo voy a calcular en esas cuentitas auxiliares. Bien, y esta va a ser una etapa 1, y esta va a ser la etapa 2 para el hielo. Entonces, para el hielo, vamos a ver, va a haber Q1, es mCp-T, 250 gramos por 0,5 calorías sobre gramo
grados centígrados, y el delta T son 10 grados centígrados, ¿sí? Porque aumentó 10 grados centígrados. Entonces, el delta T ya le pongo 10 grados centígrados. 250 por 0,5 por 10. 250 por 5 creo que son 1250. Es igual a 1250 calorías. Entonces acá voy a poner 1250. Luego, ese hielo se va a fundir y va a tener una etapa 2. ¿Sí? Este punto es cuando el hielo se funde todo y este calor lo voy a sacar calculando la etapa 2, que son 250 gramos por 80 calorías sobre gramos. ¿Sí? Entonces se acuerdan de esa fórmula. No, porque veo que están perdiendo. Bien, 250 por 80. 250 por 80 me da 20.000. O sea que esto es 21.250. ¿Sí? Estos son 20.000 calorías. O sea, 21.250. Bien, ahora ya está. Las cuentas auxiliares para el hielo me las olvido, ¿no? Ya no me sirven más. Ahora quiero hacer cuentas auxiliares para los 750 gramos de agua. Cuenta auxiliar para los 750 gramos de H2O a T inicial 25 grados centígrados. Entonces, voy a hacer la cuenta auxiliar para los 750 gramos de agua a 25 grados. Y ahí ya hay varias cuestiones, ¿sí? Yo no sé dónde va a cruzar, o sea, yo lo que quiero saber en este gráfico es dónde va a cruzar estos 750 gramos de agua al hielo, porque puede la evolución, obviamente va a ser hacia abajo, va a ser hacia abajo, va a ser, puede ser que sea todo calor latente, etcétera, pero la recta puede tener esta pendiente y cortarlo acá, con lo cual va a ser esto, va a ser muy complicado. Hay problemas donde pasa esto, y es muy costoso, eso sí son más complicados. Puede ser que haga así, y acá se encuentre ese punto, o puede ser que haga esto, y se encuentre con un punto. Lo más común son estos dos, esto es muy difícil de hacer, pero ahí entran los parciales, obviamente. Porque acá se encuentra primero con cero, las dos como que una se va congelando, la otra, ¿sí? Es un barco. Pero en general, o sea, cuando se despiertan, posiblemente lo tomen en el final, esencial. Pero por lo general llegan a este punto con esto. Entonces, para saber eso, para saber si lo va a encontrar acá o lo va a encontrar acá, lo que se hace es, se calcula el calor que excede, ¿sí?, para llegar a 0 grados. Obviamente acá estamos todavía en la parte auxiliar, ¿sí? No estamos resolviendo el problema. Siempre que esté en cuenta auxiliar, esa cuenta no resuelve ningún problema. Simplemente es una guía para hacer el. Entonces, esto va a ser un solo calor que puede tener esta recta o esta recta. Es lo único que me interesa saber. Bien, entonces, se calcula el calor que excede para llegar a 0 grados. Y lo que hago es Q igual MSP delta T, obviamente. Pero en este caso, M es 750 gramos por una caloría
sobre gramo grado centígrado, porque acá estamos en el agua líquida. Y el delta P es menos 25 grados centígrados. Y esto me da como calor 750 por menos 25. O sea, 750 por menos 25. Menos 18.175. Calorías. Entonces estoy... Esta es la... ¿Por qué? Porque está detrás de 21.150. Y acá tengo al no voy a tener al menos 18.000, 18.175, porque esto es el módulo, es el valor absoluto. Bien. Ahora, eh, ahora, ¿qué me falta hacer? Concluir el problema. Entonces, ya prácticamente esto está resuelto. Y este que está acá es el punto de equilibrio. Y lo encontré. Ahí está. Bien, esa parte es, obviamente, mezcla líquido-vapor. Bueno, entonces vamos a hablar de ese punto de equilibrio. Está sobre la parte de calor latente. ¿Sí? Entonces, este es el punto de equilibrio que está sobre la parte de calor latente. Este punto de equilibrio ya me ofrece bastante información. Fíjense, me dice cuánto fue el calor intercambiado ya. Y me dice la temperatura final. ¿Sí? En el punto de equilibrio, T final es 0 grados centígrados y hay mezcla agua más hielo. Se intercambian 18.175 calorías. El agua le cede eso al hielo. Bien. Parece que respondí todo, pero no. Falta una pregunta más para responder ahí. ¿Sí? No terminó el calvario. Falta una pregunta más. ¿Cuánta agua y cuánto hielo hay en la mezcla? ¿Cuánta agua y cuánto hielo hay en la mezcla? Profe, perdón, una pregunta. Decime. ¿Cómo te das cuenta que hay hielo? Por lo siguiente, esto se encuentra acá, ¿no? Entonces, esto va evolucionando, ¿no? Van intercambiando, van evolucionando. Primero, el hielo se va enfriando, va calentando hasta alcanzar 0 grados, después se va fundiendo y esto se va enfriando. Cuando se cortan esas dos rectas, esas dos curvas, ¿sí? La azul con la verde, donde se cortan ya no pueden intercambiar más calor porque ahí van a estar a la misma temperatura. Entonces ahí dejan de intercambiar calor. O sea, intercambian calor, van intercambiando calor mientras hay una diferencia de temperatura. Cuando deja de haber esa diferencia de temperatura, o sea, donde se encuentran, ahí ya dejaron de intercambiar. ¿Y dónde se encontraron? Donde el hielo hizo esto. Primero se calentó, después
se fue fundiendo, pero acá esta parte es el hielo que se fundió. Acá el hielo se fue fundiendo, entonces se fue fundiendo el hielo. En esta parte se fue fundiendo el hielo, pero me quedó toda esta parte sin fundirse. ¿Te entiendes? O sea, como se fue fundiendo esta parte, se encontró con esta recta y toda esta parte, porque acá es cuando se empieza a fundir, y acá es cuando se funde todo, pero acá se fundió un poco. Me quedó esto sólido, toda esa fracción todavía por fundirse, entonces no se fundió todo el hielo. Por eso se dice mezcla de agua más hielo. Cuando esta recta le pega justo en el medio, justo acá, en cualquiera de esta parte, no necesariamente justo en el medio, pero le pega acá, ahí se dice que va a haber una mezcla de agua más hielo porque no se fundió todo. Ah, ok. Pero en algún momento sí se va a terminar de fundir el hielo, ¿o no? No, ya no. Te va a quedar para siempre ese hielo. Porque ya alcanzaron la temperatura. Salvo que vos abras el termo y sirvas el tereré, y ahí sí, abrís el termo. Pero si vos dejás el termo cerrado, esto dura unas semanas. Gracias, profe. ¿Sí? Si es un buen termo y vos dejas hielo, te puede durar una semana. A esta temperatura, a 0 grados centígrados, capaz que un poquito más porque algo de calor le entra, pero suponiendo que en ese momento no le entra más nada de calor, esto va a quedar así. No se va a seguir fundiendo el hielo porque no hay nadie que le entregue calor. Porque el que le entregaba calor ya está en 0 grados, entonces no le puede entregar más calor. Entonces ese hielo que se fue fundiendo queda fundido. Y esto me va a quedar sólido. Todo esto es hielo que me queda. Es hielo que no se fundió. Y esa va a ser la masa de hielo que va a haber. Bien. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, sí, gracias, profe. Okay. Entonces, pero la parte que fundió el hielo, o sea, porque ahora me van a preguntar cuánto hielo se fundió. Ahora vamos a ver cuánto hielo se fundió. ¿Y qué hay que tener en cuenta para responder esto? ¿Cuánto hielo se fundió? ¿Sí? ¿Cuánto hielo se fundió? Bien, y acá también hay una pregunta que uno tiene que ser delicado para responder. Porque, ¿qué calor se entregó para que el hielo se funda? Básicamente hay que responder ante lo siguiente. ¿Cuánto calor se entregó? Se le entregó al hielo para que éste se funda. Hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo? Para que se fundiera hasta ese punto. Sí, ¿cuánto le entregué para que se fundiera? Para que se fundiera. A ver quién se da cuenta. ¿Cuánto entregué para que el hielo se funda? 16.925, que es la resta del calor 18.175. Exactamente, exactamente, así es esa resta, que es lo que yo entregué para que el hielo se funda. Es 18.175 menos 1.250, que es igual a, ¿qué me habías dicho? ¿Qué número me habías dicho? 16.925. 16.925 calorías. Esa se entregó. ¿Cuánto calor se le entregó? Y acá ya tenemos la respuesta. 18.175 menos 1.250 es igual a 16.925 calorías. Eso se le entregó al hielo para que se funda. Entonces ya tengo el calor que se le entregó para que se funda, pero me van a pedir la masa. ¿Cuánto hielo se fundió? Y ahí ya está.
es el último paso de cuánto hielo se fundió. Entonces, la masa de hielo que se fundió es M por L de fusión, es Q. Es este Q. Es este 16.925 calorías. Y esta M es incógnita. Y este es 80 calorías sobre gramo. Paso dividiendo nada más ese 80 y ya está. Bien, N, 16.925 calorías, dividido 80 calorías sobre gramo. La masa de hielo que se fundió me queda 16.925 dividido 80. 211,5. 211,5 gramos de hielo que se fundió. Y, o sea que esto me queda de hielo, y la masa, a ver quién se da cuenta, ¿cuánto sería la masa de agua? A ver. La masa de hielo, ¿cuánto es la masa de agua? Que queda en el termómetro. No, masa de hielo que se fundió, perdón. Masa de hielo que se fundió. Vamos a poner. Masa fundida, esto es fundido, pasó a ser agua. ¿Sí? Fundido. Pero no es masa de hielo, entonces es fundido, que se fundió. ¿Cuánto hielo me queda? Me queda... A ver, ¿qué tengo que hacer ahí? Yo ya voy a empezar a hacer la cuenta. A ver, ¿cuánto me queda? ¿Qué cuenta hay que hacer ahí? ¿250 pero 211,5? 250 menos 211,5. De hielo que queda. ¿Y cuánta agua queda? ¿Cuánta agua al final tengo? O sea, poquito hielo, quedó. Se fundió casi todo. ¿Y cuánto me queda de agua? No vi el gráfico, pero es el dato que usted dio sumando El fundido. el fundido. Ese más el fundido. Sí. Perfecto. No sé cuánto es el gramos de masa de hielo porque no. más el fundido. 750 más 211,5, 961,5. ¿Sí? Entonces, la mezcla de 961,5 gramos de agua líquida con 38,5 gramos de hielo o de agua sólida.